Ahí vamos a ver en pantalla el dato, ¿sí? Pero bueno, ya me imagino que los que están acá lo tienen recontra Ganó claro. Catalía. La inflación fue del 1,9%. Reconocelo, porque algo de percepción tengo yo. Antes de que le salga Equilibra, dije. Pero el tema es tampoco ese. se desplomó Para tanto. nosotros que relevamos, para nosotros que relevamos más o menos 10.000 productos de la canasta básica de los argentinos, nos dio unos 6. ¿Te dio mal? Y vos, que solamente tenés percepción, o sea, no tenés ningún... Voy al supermercado, querido. No tenés un scrapping, no tenés herramientas para ver qué pasa con los precios de la economía. Y la verdad que le hayas pegado me duele. Pero bueno. Yo camino, señor, camino. Bueno, voy a aclarar algo también. La inflación estuvo en línea con lo que esperaban las consultoras, ¿sí? O sea, las consultoras, el promedio de las consultoras acertó el 1,9 de junio. Equilibra dijo 1,9. Bueno, digo, pero en promedio no todas es un Ella relevamiento. es fanática de Equilibra. Sí. Yo lo banco mucho a Rapetti. Es rapetista. Ahora charlamos del dato que Me colgué de está Suconex. proyectando para julio también Equilibra, así que eso lo vamos a charlar después. Pero, a ver, primer punto importante, es una cuestión, si quieren, simbólica, pero juega, ¿no? Rompimos la barrera del 2, volvimos a tener una inflación por debajo del 2%. Un dato que, insisto, fue muy bueno, yo creo que desde cualquier ángulo que uno lo mire, quizás el único dato que uno tiene para marcar es que cuando uno siempre mira... con un pero bueno, ustedes. digo, cuando uno mira La verdad, cuando da inflación... un dato bueno, basta. No, acabo de decir que en todo sentido bueno... ahora hay un pero. Ok. Re golpista, te le echea. No, Cachea. Vamos a... No, decía, acá este es un programa de peros, repleto de peros. Ahora lo vamos a poner en perspectiva histórica. También el dato de la núcleo fue sumamente bueno. 1,6 cayó todavía más que la 1,6 de la inflación núcleo. general. La núcleo, sí. buen dato. Porque justamente te están jugando a favor ahora los factores que antes también te jugaban un poco en contra, ¿no? La carne, el petróleo, que igual no termina de bajar, pero ayuda un poquito. Pero bueno, en definitiva, digo, un dato muy bueno que consolida 3 meses de caída en la inflación. Y que ahora también vamos a charlar de cara de lo que puede pasar en los próximos meses. Yo creo que debería sostenerse el proceso desinflacionario, aunque con algunos vaivenes en el medio, ¿sí? Vayamos al siguiente gráfico para poner esto un poquito en perspectiva histórica, ¿sí? Ahí están viendo la inflación mensual desde enero de 2017, ¿no? Los meses que tenemos datos luego de la intervención del INDEC. Primer dato oficial que tenemos es enero del 2017. Y lo que les puse ahí, porque son tantos datos que marea, les puse el promedio de cada uno de los años de la inflación mensual, ¿sí? 2017, 18. Entonces, fíjense, para poner un poco en perspectiva lo que es el dato del 1,9 que tuvimos en este mes. Primero que nada, tenemos que irnos hasta los datos de 2017 para ver niveles de inflación parecido, ¿sí? O sea que en términos de la historia reciente es un gran dato y está, digamos, cercano a los niveles más bajos de los que tenemos registro, que de todas maneras sabemos, y hago la aclaración, ¿no? Son datos altos para los parámetros regionales. Una inflación buena tendría que estar por debajo del 1% mensual, pero insisto, mirando nuestra historia, fíjense, Sí, 2017, después con Macri ya en 2018, que tenemos la crisis cambiaria y el acuerdo con el Fondo Monetario, la inflación se acelera, baja en 2020 con la pandemia, pero a partir de ahí no para de aumentar todos los años con el gobierno de Alberto Fernández. Viene Milei, aplica un programa de estabilización, ya la inflación en promedio para el 2024 bajó al 6,8, bajó muy fuerte en 2025, e insisto, el dato de hoy, visto en esta perspectiva histórica, claramente es un muy buen dato para nuestra historia reciente, ¿sí? Falta bastante más. Pero el camino marca muy una difícil. tendencia buenísima. Sí, marca de vuelta. Fíjate que ahí se ve, veníamos de varios meses malos, ¿no? Veníamos de una aceleración de prácticamente un año que tuvo que ver con la devaluación del tipo de cambio del año pasado por la cuestión electoral, del aumento de la carne, del aumento del petróleo. Esos 3 factores hoy se revirtieron completamente y son los que, en mi opinión, te explican, ¿no?, esta fuerte caída de la inflación. ¿Cuál es el problema o el desafío? El desafío es que en los próximos meses, bueno, esos factores ya van a dejar de jugar tan fuerte como te jugaban hasta ahora, y ahí empieza a jugarse, ¿no?, algo que creo que al presidente le gusta tanto, pero es el tema de la inercia, ¿no? ¿Cómo haces para desarticular un proceso inflacionario que tiene una memoria y que tiene un proceso de actualización que hace que se propague en el Con tiempo? una que es difícil? externalidad que se le viene.
No, por eso. Que no sabes, por lo menos. Porque Por eso es incertidumbre, pero es una externalidad que se va a venir. el gobierno, digamos, Milei, si uno lo escucha, está convencido que solamente, ¿no?, controlando la cantidad de dinero la inflación va a bajar. Bueno, yo creo que ese factor es necesario, pero que no termina de alcanzar. Me parece que vos tenés que además el gobierno lo hace, ¿no? Por ejemplo, le pone un techo o coordina para, si se enojan, las paritarias. Claro. Va regulando cuándo aumentar los precios de las tarifas, ¿no? Algunos meses las ajusta más, otros meses las ajusta A menos. veces lo patea para adelante. A veces lo patea para adelante y está bien, digo, pero Sí, justamente obvio, son parte de la política entendiendo que la económica. inflación tiene varios componentes y no es solamente una cuestión, como dice el presidente, pura y exclusivamente monetaria. Y después está el desafío también de la recuperación del salario. Y sí, eso va a ser claro. Porque está todo bien con esto, pero después está todo el resto de las cosas que miden la calidad de vida de una persona que no entran en la medición y que, bueno, que están complicando a mucha gente con su ingreso disponible, con las deudas. Entonces, bueno, hay desafíos para adelante, digo, con la economía del bolsillo, para decirlo en criollo. Totalmente. Y con la inflación también, veamos el siguiente gráfico, porque acá hicimos una perspectiva histórica mirando para atrás, ahora pasemos a mirar un poquito para adelante, ¿sí? Lo que tienen acá es la mediana del top 10 de las consultoras del relevamiento de expectativas del mercado. O sea, básicamente lo que estamos viendo acá es la mediana de las 10 mejores consultoras que están proyectando en Argentina. Tomo las 10 porque me parece que es un dato más fidedigno que mirar el total, que quizás tenés alguna que puede generar algún tipo de efecto outlier, ¿sí? Primera cuestión, fíjense que comparado con las proyecciones que habían realizado en el mes de mayo, corrigieron todos los meses para la baja, lo cual está mostrando una menor expectativa de inflación para todos los meses posteriores. Ahora bien, si miramos la evolución mes a mes, fíjense que en julio, por una cuestión estacional, es probable que la inflación dé un poquito por encima, por lo menos, insisto, eso es lo que proyectan las consultoras del mercado. Esto tiene que ver mucho con la cuestión de aumentos de viajes y turismo. Restaurantes, hoteles, ese tipo de cosas. Exactamente, por las vacaciones de invierno. También probablemente haya un aumento nuevamente en lo que es tarifa de servicio público. Pero bueno, la proyección es que aumente un poquitito. Insisto, si uno mira toda la película, y lo decía antes, eso no hay que asustarse, en tanto y en cuanto se mantenga todo este proceso. Ya para agosto la inflación debería bajar, pero fíjense que para lo que resta del año la inflación se mantendría en torno al 1,8, 1,7%. Insisto, dando para mí o reflejando esto que charlábamos antes, de que por más que tengas todas las condiciones de dólar estable, cantidad de dinero controlada, equilibrio fiscal, bueno, aún así la inflación por esta cuestión inercial le cuesta y le lleva tiempo seguir bajando, ¿no? De todas maneras, si esto se cumpliera, tendríamos una inflación que terminaría el año en torno al 30%, más de 10 puntos por debajo ¿Dónde del hay que firmar? Un ¿Dónde hay que éxito, firmar? un éxito. Y de Para vuelta, este programa económico y de cómo agarraron las cosas, un éxito. Si nosotros miramos Obvio la que inflación, uno quiere más. si nosotros miramos la inflación, además yo diría algo medio bilardista, lo importante es que baje. Primero Exacto. importante que baje, Y claro. después la magnitud, pero lo importante es que el proceso se mantenga y que no se frene, como por ejemplo pasó el año pasado. ¿Qué tenemos para el mes que viene puntualmente? Y ahí te traigo lo que decías. Bueno, por ejemplo, Equilibra proyecta 1,8, ¿sí? Equilibra proyecta que con los datos que tienen estas 2 semanas, la inflación bajaría un poquito más el mes que viene. O sea, sigue la tendencia a la baja. Sí. Por ejemplo, después la consultora LSG, que mide solamente alimentos y bebidas, le dio un aumento muy importante en las últimas 2 semanas. Claro, que en el último número de inflación, en el ayer del INDEC, dio 1,3. Claro. O sea, dio bastante por debajo del promedio. Dio muy bien. Bueno, acá, por eso digo que cada consultora tiene su medición, tiene, digamos, a veces se enfoca en diferentes cuestiones, pero bueno, a ellos les dio muy alto lo que es alimentos y bebidas por un aumento importante de la carne. Y entonces ahí hay que ver, Claro. ¿no? También es cierto que todavía falta mitad del mes, hay que ver qué sucede, pero bueno, en principio yo creo que con los datos que tenemos ahora deberíamos ver una inflación similar a la de este mes, un puntito, una décima para arriba, una décima para abajo. Ahora, ya ver el 1 es lindo. Claro, obvio, Sí, obvio, obvio. sí, En sí. este país. Me quiero sumar al mensaje que pone Jujo 1501, que dice: la mejora de la economía de bolsillo es la consecuencia del equilibrio fiscal, prudencia monetaria, geopolítica acertada, baja la inflación, etcétera, ¿no? Y dice: si todo esto no ocurre de manera sostenida con el tiempo, no jodas más con la economía de bolsillo. Está bueno el punto de lo que marca Jujo.
La realidad es que para que estos programas económicos se sostengan, también necesitan el respaldo de la población, el respaldo social. ¿Qué quiero decir con esto? No estoy diciendo que ahora no hay respaldo social. Lo que quiero decir es que vos el año que viene, en una elección, te jugás la continuidad de un programa. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con esto? No, dale plata a la gente. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es muy importante ver qué pasa en la calle con las condiciones macroeconómicas que hay ahora. Evidentemente es importante, pero por supuesto que todo esto va a depender de la continuidad del apoyo social a un gobierno, sea este o sea el peronismo, el radicalismo, el Miriam Breckmismo, lo que quieras. Lo que quiero decir, por eso hacemos ese eje, ese hincapié también, porque no podemos, me parece, Juanma, no sé, sumate, no podemos dividir ambas cosas como si no estuvieran relacionadas. Entonces por eso hacemos bastante eje en, bueno, pará, es importante esto. ¿Cómo era la frase que decían? Con esto solo no alcanza. Suficiente, pero no alcanza. Digamos. Con esto alcanza, pero no es suficiente, ¿no? Y algo por el estilo sería. O condición necesaria, pero no suficiente. Exactamente, condición necesaria no suficiente para que este programa siga adelante. O sea, me refiero a eso. Entonces, por eso hacemos hincapié también en esto, que cata marcada del bolsillo, qué pasa con la morosidad, qué pasa con, digamos, con los salarios. El desafío del crédito, el desafío Y esto no significa tirar por la borda todo esto, todos estos esfuerzos macro que hace el gobierno. Pero ¿qué más? Claro. Pero bueno, es una pregunta que por supuesto nos hacemos. No, y además que hay un rumbo desconocido también, en el sentido que todo lo que se venía haciendo se dejó de hacer y se empezó a hacer otra cosa. Y algunos resultados los ves y otros la gente dice, bueno, pero ¿y a mí cuándo me llega? Que es un gran interrogante.